nosotros también. Hay poder en la En otros tiempos así éramos nosotros también. Estábamos ciegos, más ahora vemos la luz. Amén. Aleluya. Que Cristo Ayúdanos, Jesús nos dio. Amén. Señor, ayúdanos. Y es bueno escuchar la palabra, es bueno cantar y es bueno escuchar la palabra de Dios, porque sobre todas las cosas todo es bueno, porque cuando vamos a un buffet de una comida que a usted le guste, porque no se va a ir a meter a un restaurante donde no le gusta la comida. Tiene que irse a meter a un buffet donde hay ciertos tipos de comida que le gustan y comemos todo ahí, agarramos un poquito de variedad, así, todo eso. Lo mismo es también en lo espiritual. A Dios le agrada que le cantemos, a Dios le agrada que oremos, a Dios le agrada que le digamos y nos expresemos lo que tenemos dentro de nosotros. Pero lo que más se le agrada a él es lo que dijo él. Bienaventurados los que oyen mi palabra y la ponen por obra. Bienaventurados son aquellos que oyen y hacedores de mi palabra. Eso es lo que Dios más quiere de cada uno de nosotros, porque aquí puede ver estas bancas llenas, multitudes, miles de personas y todo eso, pero de todo eso, ¿usted cree que Dios va a estar contento? ¿O usted cree que todos ellos van a estar unánimes como estaban los apóstoles? Entre todos ellos, entre todos sus miles, todos están agradando a Dios. Porque adentro del templo, el ser humano es un ángel, es un que solo les hace falta que les pongan alas para ser santos. Pero ya afuera de la congregación, y eso es lo que es mi problema que tengo afuera cuando evangelizo, le doy la palabra a alguien, porque una de las cosas que yo estoy aprendiendo es que Jesucristo les dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y es algo que al ser humano no le gusta que le digan que se arrepienta. Al ser humano no le gusta que lo confronten. Al ser humano no le gusta que lo lleven al bisturín, a que lo lleven al hospital donde le van a rajar todo ahí. El doctor le va a sacar todo lo malo que tiene ahí en ese tipo de enfermedad que hay. Ese es el bisturín, que solo lo pone el doctor y lo raja la piel y no siente. Y la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra lo más profundo y discierne los pensamientos del ser humano y las intenciones del corazón. Y Juan les dijo en aquellos tiempos, a aquellos hombres, les dijo: ¿quién les ha enseñado a oír a ustedes, generaciones? Usted sabe lo más que lo que dijo él. O sea, era una confrontación. La palabra de Dios es confrontar. Pedro en su primer discurso le dijo: arrepentíos y conviértanse al Señor Jesucristo. Palabra es fuerte, pero es palabra de Dios, pero es aliento de vida para nuestra alma, es aliento de vida a nuestro espíritu, es aliento y salvación para nuestro ser. Amén. Gloria al que vive, aleluya. Porque usted y yo le podemos decir algo. Yo sé que todos aquí somos cristianos, que todos aquí creemos en Dios, no hay amistades, amigos, amén, pero sabemos que usted y yo evangelizamos afuera. Y es bonito irle a decir: mira, Cristo Jesús te ama, Cristo Jesús te adora, Cristo Jesús quiere que tú vengas. Ok, está bien, pero confróntelo. Yo ya lo he confrontado y lo que recibo es: ¿tú crees que Jesús anduvo diciendo eso así? ¿Tú crees que Jesús anduvo hablándole así de fuerte a las amistades, a la gente que andaba en aquel tiempo? Le digo: si tú supieras cómo Jesucristo los trató, si tú supieras cómo Jesucristo les dijo las verdades, si tú supieras que Jesucristo les dijo qué tipo de personas eran. Pero si yo te digo a ti: Jesucristo te ama, tú sabes que Jesucristo te ama. ¿Quién no va a saber que Jesucristo lo ama? ¿Quién no va a saber? Pero confrontémoslos, llevémoslos a la palabra.
Pero antes que todo, acordémonos que la palabra de Dios nos dice, antes de molestar, examínate a ti mismo primero. Porque tú que predicas y dices y haces lo mismo. Romanos capítulo 2, de ahí está todo eso. Donde habla el apóstol diciendo, tú que enseñas y no lo haces. O tú que dices a aquel que es judío y tú no lo eres. Santo, ayúdanos, Padre. Amén. Tiene fuerte la palabra, ¿verdad? Poder en Cristo. Es palabra de Dios, pueblo de Dios. Es palabra que a mí me habla, es palabra que también, como dije al principio, tú que predicas, predícate a ti mismo. Es palabra que también yo la tengo que vivir, la tengo que poner por obra, porque si no, yo no puedo engañar a usted, yo puedo engañar al pastor o a la hermana, a todos, pero hay uno que ese jamás me lo voy a esconder. Padre bueno. Ese jamás me lo voy a ir debajo de algo y que es mentira. No, si Él lo conoce todo. Amén, Señor. Él conoce cada uno de mis pensamientos. Antes que mi lengua se despegue, Él conoce mi voz. Dios mío. Por eso, pueblo de Dios, dice la palabra de Dios que los amemos los unos a los otros y que recibamos a aquel que los amonesta con amor y que lo tengamos en estima, porque es el cuerpo de Cristo Jesús, que los edificamos y los exhortamos unos a los otros, los edificamos, pero en amor. No voy a venir con lo que yo veo o con lo que yo siento o lo que yo tenga o lo que yo esté pasando, voy a venir y se lo voy a explotar aquí a usted. No, yo quiero hablarle en amor en Cristo Jesús, porque estamos en los últimos tiempos, estamos en los tiempos que se están viendo tantas cosas, tantas maldades, tantos engaños aún dentro de las iglesias, que si el miembro o la miembra no está bajo la dirección del Espíritu Santo primeramente y no está conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios y no lee la palabra de Dios, dice Santiago que somos fáciles de moverlos. Somos fáciles de llevarlos como el viento se lleva a las hojas cuando caen, o como el mar, como el viento saca las olas para adentro y para afuera. Santo del Señor. Por eso, pueblo de Dios, es muy importante. Lo que le quiero decir es que pongamos atención a lo que oímos, la palabra de Dios. Porque no todo es un amén o no todo es un aplauso. No todo es gloria a Dios. Hay que poner atención a lo que oímos, a lo que vemos y lo que nos dicen. Poderoso es Dios. Porque allá afuera usted va a ser confrontado. Allá afuera usted va a ser que la van a llevar a una confrontación en la palabra. Y si no hay cimientos, si no hay un fundamento, no va a tener respuesta. No va a tener respuesta para preguntar a esta persona o responderle a esta persona. Santo del Señor. Sobre todo más los pleitos que hay afuera en la evangelización son con los testigos de Jehová, que sabe la creencia, y ellos le hacen preguntas acerca de la Biblia y uno tiene que estar muy fundamentado en ellos, porque si no los van a dejar más confundidos o los van a sacar. Pero para eso es necesario que usted y yo leamos la palabra de Dios. Es necesario que esto que está escrito aquí lo metamos dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro espíritu, porque Él es vida, Él es quien nos guía, y en esto está la respuesta de todo. Bendito es el Señor. Amén. Vámonos ahí en Primera de Reyes. Gloria al Señor. Hoy sí vamos a amanecer, porque me vienen dando ya casi a las 11:40 el tiempo. Hoy vamos a ir aquí hasta las 2 o 3 de la mañana. Amén. Amén, sí, porque las vigilias son hasta que raya el alba. Bueno, yo no voy a trabajar mañana, pero es que lo estoy diciendo. No se crea, pueblo de Dios, no se crea. Poder en Hasta que Cristo. Dios diga amén, hasta que Dios nos dé la fuerza, amén,
Pero sería bueno, amén, aunque sea ahí con un ojo abierto y un ojo cerrado ahí, forzándolos, amén, porque mire, cuando entramos, verdad, que cuando veníamos contentos, ahí voy para la casa de Dios, pero ahorita mire, la carne ya está como que deseando la cama, como que deseando esa colchita ahí, verdad, o oír el sonido del aire acondicionado, y de estar ahí acostadito, es que la carne, mire, es enemistad del espíritu. Pero imagínense nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, por eso es que esos hombres, yo digo, ¿cómo es que sobrevivieron? ¿Cómo es que es que estos hombres se negaron a todo? Bendito, aleluya. Ellos Murieron completamente. Murieron al yo, murieron al ego, murieron a lo terrenal, murieron a... Es que estos hombres exactamente cumplieron lo que Jesucristo les dijo. Gloria al Señor, aleluya. El que no se negare a sí mismo no es digno de mí. Es necesario negar a la carne. Gloria a ti, Pero Dios mío, aleluya. estamos en ensayos, amén. Así poco a poco vamos hasta la 1, a las 2 y ahí vamos a llegar hasta que veamos los rayos del sol que están en nuestra ventana. Así. Santo Jesús. Amén. Y lo vamos a hacer en ayuno. Cuando prediqué. Amén. Lo vamos a hacer en ayuno. Amén. Porque ese sería más bueno para sujetar la carne. Bendito es el Señor. Porque la carne nomás uno le da rienda suelta, olvídese. Mire, no quiero comparar lo del mundo con lo de Dios, pero sé que algunos más de nosotros, cuando íbamos a esas discotecas, íbamos a esos nightclubs, no los movíamos hasta que pagaba el dueño del local, pagaba las luces, creo. Y eso eran ya que a las 4 de la mañana, porque hay unos nightclubs que lo pagan aquí hasta como a las 4 de la mañana. Yo estuve yendo a uno que hasta las 4 de la mañana y ahí no estuve. Pero solamente una vez fui. Y solo de esa vez que fui, solamente fui a que el Espíritu de Dios me redarguyera. Que el Espíritu de Dios me dijera en lo que andaba. Y yo dije, Señor, dame la fuerza para poderte servir, Señor. Pero como eso es espiritual y no hay carne, no hay ahí donde andemos brincando o disfrutando ahí el deleite de la vista, porque hay 7 cosas que nunca se sacian, dice Salomón. Los ojos de mirar, la lengua de hablar. Bueno, que la lengua que hable de Dios está bien, pero a veces lo metemos en otros asuntos que después decimos, Señor, ¿qué hice? Santo el Señor. Y después no sabemos cómo salirlos. Porque la lengua de Santiago que es un fósforo. Sí. Mira, por la lengua hay separaciones, por la lengua hay guerras, por la lengua hay contienda, por la lengua hay tantas cosas que hay en este mundo. Solamente por la lengua nomás. Santo del Señor. ¿Lo tiene? Le di tiempo ahí para buscarlo. Primera de Reyes, capítulo 18. Gloria a ti, Señor. Amén. Versículo, vamos a estar ahí meditando en el versículo 37. Amén. 18:37. Gloria a ti, Maestro. No se me duerma, quiero que pongan atención. Quiero llamar un poquito la atención de ustedes, amén, no se me duerma porque como dijo un hermano de aquí, le voy a dejar un micrófono. No se queda. Ya es demasiado. Aleluya. Amén. ¿Lo tiene el pueblo de Dios? Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra, lo veo serio, pueblo de Dios.
Gocémonos en el Señor, gocémonos en el Espíritu, amén. Porque no sabemos cuándo vendrá el Señor, no sabemos cuándo vendrá, ni a qué hora, ni qué día, pero el Señor vendrá pronto. Amén. Amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lambió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo, todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén. Amén, pueblo de Dios, ¿lo tenían? Amén. Amén. Primera de Reyes 18:37. Amén. Puede sentarse y vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Padre, Señor, te doy gracias, Señor, por este privilegio, Señor, que me permite estar delante de tu pueblo, Señor. Padre, te pido, Señor, en esta hora, Señor, que sea Jesucristo creciendo dentro de mí, Señor, y yo menguando, Señor. Padre, Señor, ayúdame, Señor, te pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, activo ángeles, Dios mío, en esta hora, Dios mío, ángeles con la espada desenvainada, Dios mío, ángeles, Señor, con la espada en llamas de fuego, Dios mío, Padre, atando y quebrantando, Dios mío, todo principado, toda potestad de la tiniebla, Dios mío, Señor, Dios de la gloria, tú eres Rey de reyes y Señor de señores, Cristo Jesús de Nazaret, Dios de la gloria, tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Dios de Abraham, tú eres el Dios de Isaac, tú eres el Dios de Jacob. Dios eterno, te pido, Señor, que quites el cansancio, Dios mío, quita el sueño, Dios mío, de nuestro cuerpo, Dios mío, y ayúdanos, Señor. Avívanos con tu Espíritu Santo, Padre. Ayúdanos, Dios mío, a estar como aquellas vírgenes prudentes, Dios mío, con la lámpara y el aceite, Dios mío, que a la hora cuando dijo, Dios mío, ahí viene el novio, salí a recibirlo. Dios de la gloria, ayúdanos, Dios mío. Señor, no sabemos, Dios mío, a qué hora ni qué día, Señor, tu venida, Señor. Ayúdanos, Señor, a percibir, Dios mío, en los tiempos que estamos viviendo, Señor. Tiempos malos, tiempos peligrosos, Señor. Donde la apostasía, Dios mío, está en su apogeo, Dios mío. Donde la maldad, Dios mío, ha llegado a su límite, Padre amado. Señor, Dios de la gloria, te pido, Dios mío, en esta tarde, en esta noche, Señor, que te glorifique, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Tu Espíritu Santo, Padre, te habla en nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo, Padre, que escudriña lo más profundo, Dios mío, y los pensamientos, Dios de la gloria, hable a tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. A ti te doy la gloria, la honra, por los siglos de los siglos, Señor. Amén. ¿Cuántos aplausos a Cristo Jesús? Amén. Dice la palabra de Dios, pueblo de Dios, que en Mateo 11:8 dice que desde el tiempo de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Amén. O sea que los violentos, en otra versión dice que los valientes lo arrebatan y los cobardes están afuera. Amén. O sea que el reino de los cielos, cada día que va pasando, cada día que va pasando, cada día que va transcurriendo, cada mes que va pasando, cada segundo, cada minuto, el reino de los cielos se va haciendo más fuerte, el reino de los cielos se va haciendo más violento, el reino de los cielos se va viendo más fuerte y más violento, y la palabra de Dios dice que solamente los violentos lo arrebatarán. Dice el Señor Jesucristo que son muchos los llamados y poquitos los escogidos. Amén. Aquí, pueblo de Dios, podemos ver en este pasaje que estuvimos leyendo aquí, donde usted sabe la historia de Elías, usted sabe la historia cómo Elías llegó a confrontar al pueblo de Israel que estaba perdido, que estaba prostituido con los Baales, que estaba sirviendo a otros dioses, que se habían apartado de los mandamientos y los estatutos que Dios le había dado a su siervo. Entonces,
Dios tiene que levantar un vaso, Dios tiene que levantar alguien para que confronte al pueblo y que el pueblo se vuelva al Dios de la gloria, al Dios todopoderoso, porque no todo el tiempo crea que la iglesia va a estar viviendo lo mismo, así como estamos en estos tiempos, un conformismo, un que si yo quiero, un que si a mí no me interesa qué es lo que pasa o qué es lo que digan, yo estoy aquí, estoy contento y tengo a Dios en mi corazón. La palabra de Dios demanda que dice que le busquemos como oro, que le busquemos su presencia y que le honremos y lo glorifiquemos y lo exaltemos, porque Él es digno, el Dios de la gloria. Amén. La palabra de Dios, pueblo de Dios, es fuerte y es poderosa, y en esta ocasión Elías tuvo que llegar a estos extremos donde Israel estaba sirviendo a los Baales. Israel estaba perdido y adorando a esos dioses. Una cosa que yo digo, pueblo de Dios, que después que Israel despojó a estas naciones, después que Israel despojó a estos pueblos que tenían estos dioses paganos, ¿cómo es posible que Israel después se viniera y se apostrara ante esos dioses, ante esos ídolos? Y no es más los ídolos que Dios se molestaba que adorara, sino que qué es lo que hay detrás de los ídolos, qué es lo que hay detrás de esa adoración. Hay una adoración diabólica, una adoración satánica, una adoración al diablo, una adoración que le rinden a Lucifer, y eso es lo que Dios aborrece de cada uno de aquel que ama y adora todas esas cosas. Por eso una de las cosas que Dios más aborrece es la idolatría. Dice la palabra de Dios en su primero su mandamiento: no te dirás imágenes de lo que está en los cielos ni en la tierra, no te postrarás ni los adorarás ni los honrarás, porque Dios es un Dios fuerte y celoso. Eso tenemos que tenerlo muy claro nosotros, pueblo de Dios, que Dios es un Dios fuerte y celoso. Amén. Y Dios tuvo que enviar a Elías para mostrarle a Israel y decirle: ahora ustedes tienen que decidir a quién van a servir. Ustedes tienen que decidir a quién van a adorar. Ustedes tienen que decidir, ustedes tienen que definir en sus corazones, ustedes tienen que determinar en sus vidas a quién tienen que adorar, si a Dios o a los Baales, al Dios que sirvieron vuestros padres en el pasado, o a quienes piensan servir. Porque acordémonos que cuando Elías le dice a quiénes piensan servir, a los dioses que sirvieron vuestros padres, porque acuérdese que el padre de Abraham era uno que adoraba a todos esos dioses. Era uno que adoraba y se postraba a esas creaciones, a todo eso que venía detrás de todo oculto, detrás de todo ese ocultismo, satanismo, todos los tiempos. Ese hombre adoraba. Por eso que Dios tuvo que sacar a Abraham de la tierra de Ur. Abraham tuvo que salir de ahí para que Dios pudiera tratar con ellos. Por eso Dios a cada uno de nosotros, Dios los ha sacado de este mundo. Dios los ha sacado de ahí de la tiniebla, porque ahí estábamos sirviendo antes nosotros a la tiniebla. Ahí estábamos antes nosotros como esclavos en la tiniebla, que ellos hacían con nosotros lo que querían, ellos lo manejaban, lo manipulaban. Pero ahora Cristo Jesús, Dios de la gloria, Él tuvo misericordia y se le plació revelarlos y sacarlos de esa tiniebla, y ahora los ha llevado a su luz admirable. Esa luz admirable es Cristo Jesús de Nazaret. Por eso Elías les tuvo que decir a ese pueblo: ustedes tienen que decidir ahora a quiénes van a servir. Ustedes tienen que determinar, pero ahora tienen que decidir. Hoy tienen que decidir a quiénes van a servir. Por eso le voy a poner el tema: una oración violenta. Una oración violenta, le vamos a poner el tema. Y Elías le dijo a aquellos 400 profetas, 450 profetas de Baal y los de Acera, que le trajeran unos borregos, unos bueyes, y que los pedacearan. Y Elías tuvo que determinar, porque eran muchos, y les dio la lección que ellos empezaran primero, que ellos comenzaran primero con el sacrificio, que ellos empezaran primero a cortar aquello, y que no pusieran huevo en el altar, que no pusieran huevo en la leña. Y que el Dios que respondiera con fuego, ese iba a ser Dios. El Dios que respondiera con fuego, ese iba a ser Dios. Y a ese tendrían que servir. Pero aquel hombre sabía a quién le servía. Aquel hombre sabía a quién adoraba. Aquel hombre sabía a quién había creído.
Y ese es el problema de nosotros hoy en día, que a veces nosotros venimos y el diablo que nos manda los dardos y la duda y la incredulidad y la insensatez que llega a nuestra mente, y a veces llegamos a pensar y a dudar del poder de Dios, de la misericordia de Dios, de la divina gracia de Dios, que para Dios, dice la palabra de Dios, que no hay nada imposible, para Dios todo es posible. Oh, gloria a su nombre, porque el pueblo de Dios, ese es el Dios que servimos, ese es el Dios que glorificamos, ese es el Dios que exaltamos, al Dios que para Él no hay nada imposible, para el Dios de la gloria no hay nada imposible, a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y por eso Elías estaba ahí decidido y sabía quién le adoraba, y empezaron aquellos Baales, empezaron aquellos hombres a clamar, empezaron aquellos hombres a cortarse, dice la palabra de Dios, aún hasta la vena, a derramar sangre, y clamaba, y Elías les decía que gritaran más fuerte, porque posiblemente andaba de vacaciones, o posiblemente se le había olvidado, estaba ocupado, pero aquellos hombres, aquellos profetas, aquellos 450, imagínense usted, cortándose la vena, cortándose ahí los brazos, derramando sangre en aquel alrededor ahí, esperando que el Baal les contestara. Oh, gloria a su nombre, y no hubo respuesta, porque la palabra de Dios dice que ellos no tienen poder, no tienen nada, no les temáis a ellos, dice, porque no tienen autoridad, no tienen nada, no pueden hacer nada. Dice la palabra de Dios que tienen ojo y no ven. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y Elías había escuchado al Dios vivo, y llegó el turno del siervo de Dios, llegó el turno del Dios de la gloria que contestara a Elías, y empezó Elías a orar, y le dijo: Jehová Dios de los ejércitos, ahora escucha a tu siervo que ora hacia ti, Jehová Dios de los ejércitos, y da a conocer que soy tu siervo. Amén. Y no se conoce un siervo de Dios cuando Dios le contesta. Y no se conoce una sierva de Dios cuando Dios le contesta. Amén. Y dice la palabra de Dios que Elías estaba orando, y cuando vino lo que leímos ahí en el versículo 37, que Dios derramó el fuego, y dice que aún lambió la agua que estaba ahí. Amén. Y no quiero concentrarme solamente en esa acción que tuvo ahí el Dios de la gloria. Quiero concentrarme también, y usted puede ver en Daniel capítulo 10, en el versículo 12, ahí podemos ver también un hombre que estaba rogando a Dios de la gloria, que dice la palabra de Dios, pueblo de Dios, dice que cuando la tierra esta de Jerusalén había sido destrozada, había sido derribada por el reino Nabucodonosor, dice que Daniel vino y se postró delante de Dios y comenzó a orar a Dios, y le dijo: oh Señor Dios poderoso, contéstame ahora. Y dice la palabra de Dios, pueblo de Dios, que dice que Daniel aún estaba ahí. Dice que cuando se puso a orar al Dios de la gloria, pero podemos ver, pueblo de Dios, que dice que bajó aquel ángel, el ángel Gabriel, dice que tuvo un problema, tuvo una media dificultad allá, pueblo de Dios, en el espacio galáctico, en el espacio, en los lugares celestes. Tuvo una dificultad este hombre de Dios, este ángel de Dios, tuvo un altercado, que la palabra de Dios dice que eso fue la guerra de los ángeles de Dios con los ángeles caídos que se oponían a la oración de Daniel. Porque a veces, pueblo de Dios, hay cosas que nosotros podemos tener el control en nuestra vida, pero hay cosas que nosotros no las podemos controlar, hay cosas que nosotros no podemos resolver, y entonces ahí es donde venimos a la oración, ahí es donde venimos al clamor al Dios de la gloria, que sea Él contestando, que sea Él tomando el control, que sea Él rompiendo el yugo de la cadena, toda oposición que se levanta contra el pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios, pueblo de Dios, que dice que también estaba ahí 21 días orando al Dios de la gloria, y me imagino que aquel hombre estaba turbado, aquel hombre estaba angustiado, porque es una guerra espiritual, es una guerra en la mente que tenía aquel hombre, que Dios no le contestaba, que Dios no le respondía, porque eso es lo que pasa con nosotros, pueblo de Dios, que cuando venimos a la oración, venimos, pueblo de Dios, y no miramos respuesta, no miramos ahí solución,
bendición. ¿Por qué, gloria a Dios? Porque estamos en guerra, gloria a Dios. No estamos de vacaciones. La palabra de Dios dice que estamos en los últimos días y el diablo se ha levantado con ira, el diablo se ha levantado con odio, con todo aquel que ama y alaba al Dios de la gloria. Pero no se va a levantar en contra del mundo, porque el control del mundo, el Señor Jesucristo dice que Él controla este mundo, pero Él no tiene nada que ver con nosotros, pero Él se preocupa y Él es lo que no le agrada cuando hay una mujer de Dios que dobla rodillas, cuando hay un hombre de Dios que dobla rodillas y está clamando al Dios de la gloria. Eso es lo que le preocupa, eso es lo que Él le estorba. Cuando una mujer clama al Dios Todopoderoso pidiendo respuesta y solución a ese problema, esperando respuesta en su familia, esperando respuesta en sus hijos, esperando respuesta en sus hijas, gloria a su nombre, y eso es lo que a Él no le agrada. Caiga un hombre y una mujer que adora al Dios de la gloria, y eso en ese tiempo que Daniel estaba postrado de rodillas ahí 21 días orando en ayuno y clamando al Dios de la gloria, pidiendo respuesta por Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que desde el primer día que este hombre dobló rodillas, el ángel Gabriel le dijo: Daniel, eres muy amado delante de Dios desde que te pusiste en tu corazón a adorar al Dios de la gloria, a clamarle. Él fue escuchado por su nombre, pero el príncipe de la tiniebla, el príncipe de Persia, se oponía a que tu respuesta viniera, pero tuvo que gritarle: gloria a su nombre. Dice la palabra de Dios: Dios mío, gloria a tu nombre, pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios que aquel ángel tenía una dificultad, tenía aquella guerra espiritual, tenía aquella guerra en los lugares celestes con el príncipe de Persia, que representa el diablo y su demonio caído, gloria a su nombre. Y el ángel no podía combatir, no podía luchar con aquello, y una vez Dios nada más dijo: otra vez, no puedo, pero él dijo: Miguel, ven a ayudarme. Y dice la palabra de Dios, me imagino en mi mente y en mi corazón, como nosotros humanos llevamos nuestra mente más allá. Me imagino que solo llegó el arcángel Miguel, llegó aquel príncipe que está delante de Dios, llegó delante del príncipe de Persia. Me imagino que llegó con aquellos espléndidos, aquel poder que yo he dado, diciéndole: apártate del mensajero de la miel, porque eres enviado a la niebla de lucha. Ese es el Dios que servimos, pueblo de Dios. Amén. Gloria a ti, Señor. Ese es el Dios que servimos. Nosotros no miramos respuesta, es por causa de eso. No miramos respuesta, a veces por nuestra desobediencia. No miramos respuestas por nuestra rebeldía. No miramos respuesta por falta de conocimiento, porque a veces pedimos y pedimos mal. Tiene que estar conforme a la voluntad de Dios lo que pedimos. Y dice que desde aquel momento que Daniel se propuso, había sido escuchada. Oiga bien, hay historiadores que dicen que posiblemente, yo no lo digo, yo solo escuché, a Gabriel posiblemente lo tenían como encarcelado, porque, bueno, Dios, nosotros, dice que esto era sombra de lo que vio venir, era sombra de lo que vio venir. Estos hombres tenían esa guerra, estos hombres tenían esas dificultades. Hoy en día nosotros tenemos lo mismo también. Hoy en día es lo mismo, no hay ningún cambio, no hay ninguna diferencia. Simplemente que nosotros no podemos ver a nuestro enemigo físicamente, pero si nuestros ojos espirituales fueran abiertos, usted y yo miraríamos qué es lo que tenemos alrededor y qué es lo que nos hazaña en nuestras vidas. Sí, Santo. Ayúdanos, Padre. ¿Cuánto un aplauso a Cristo Jesús? Amén. Gloria al Señor. Pero hubo respuesta. No nos cansemos. No nos cansemos de hacer esas oraciones. Amén, así es. No nos cansemos. Aunque usted mire la cosa ahí, aunque usted mire ese problema ahí todavía, pero no se canse. No cambie su petición. No cambie su oración. Luchas, amén. Amén. Gloria a Dios.
Porque Gracias a Dios. Aleluya. tarde o temprano va a tener la respuesta. Resultado, aleluya. Tarde o temprano usted va a ver la mano de Dios moverse. Aleluya, amén. Tarde o temprano usted va a ver la gloria de Dios y Sí, decir, amén. como dice ahí, no hay nada imposible para Dios. Gloria a tu nombre, Dios. Amén. Aleluya. Pueblo de Dios, dice la palabra de Dios. Ahora vamos a ir a otro hombre que me encanta y me gusta la historia de este hombre. En Josué 1:7 Dios le dice, mira que te mando que te fueres y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo soy Jehová tu Dios que estoy contigo. Amén. Y dice, en esta ley meditarás de día y de noche, no te apartarás de ella, para que tus caminos sean prosperados. Aleluya. Sí es. Amén. Amén. ¿Quiere que nuestros caminos sean prosperados? Bendito el Ahí Padre. está la clave. Facilito. Ahí está la respuesta. Porque a veces nuestros caminos a veces nos fallan. Porque a veces los desviamos a la izquierda o a la derecha. Los desviamos de la voluntad de Dios. Los desviamos del plan divino de Dios. Y Dios le dijo a Josué ahí, le dice, en esto meditarás de día y de noche. No te apartarás de ella, la guardarás. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra. Es lo mismo que le dijo a Moisés. Y Josué, como había sido enseñado nada más y nada menos por su señor Moisés, él sabía a quién Moisés había creído y a quién había aprendido, Amén. a quién había visto adorar al Dios de la gloria. Amén. Y dice la palabra de Dios, pueblo de Dios, que Josué guardó todo lo que Moisés le había dicho. Ahora vamos a entrar a una historia muy bonita. Y la hermana lo tocó, más hermana Iris. Mire, dice la palabra de Dios, en Josué capítulo 10, versículo 12, dice que, ¿se acuerdan la vez pasada que estuve predicando de la conquista que tuvo Josué con el pueblo de Israel en Jericó? Y que Dios le dijo que no tocaran ahí ciertas cosas, pero hubo alguien que tocó ahí algo, y de ahí dice la palabra de Dios que pasaron a una ciudad llamada Ai, y en esa ciudad ellos pensaron que iban a tener la victoria, que iban a derrotar al enemigo, que era muy poquito, que era un pueblo pequeño, que era una tribu pequeña, pero resulta que se llevaron un frentazo, resulta que ahí fracasaron y murieron muchos israelitas en ese tiempo. Y entonces Josué ahí tuvo que aprender, ahí tuvo una lección Josué de mirar y discernir lo que estaba delante de él. Y ahora podemos ver, pueblo de Dios, en el capítulo 10, donde Josué, dice la palabra de Dios, dice que estaban descansando en Gilgal, estaban ahí acampando en esa ciudad de Gilgal, y dice que vino alguien a avisarle y decirle, mira Josué, los reyes de allá, de los amorreos, los ateos y todos estos 5 reyes se han propuesto a venir a pelear contra vosotros con los Hebrón. Entonces dice que le dijo, ahora ven y ayuda a tu siervo, ven y rescátalo, ven y ayúdalo. Y dice la palabra de Dios, pueblo de Dios, que Josué llegó y armó aquel ejército al pueblo de Israel, a todos aquellos hombres guerreros, y dice la palabra de Dios que se fueron a esperar a estos 5 reyes. En el capítulo 11, versículo 1, dice la palabra de Dios que eran multitudes de gente que en estos reyes iban contra al pueblo de Israel, porque ellos se habían propuesto a derrotar a Israel, lo querían exterminar, porque sabían lo que Josué había hecho con el rey de Jericó, ellos sabían qué es lo que había hecho con el rey de Ai, ellos sabían qué es lo que había hecho con todos estos reyes y con toda esa gente, y ellos llegaron a un temor, llegaron a tener miedo del pueblo de Israel, y entonces
ellos se pusieron de acuerdo y se reunieron en multitudes y dijeron, y vamos a ir a pelear contra Josué y contra todo el pueblo de Israel, los vamos a exterminar. Y dice la palabra de Dios, pueblo de Dios, que ellos se pusieron de acuerdo y eran multitudes de soldados, eran multitudes de gente que iban en contra de Israel. Y dice que Josué se asustó, vio y dijo al pueblo que se prepararan, pero dice la palabra de Dios que vino a Josué y le dijo, mira Josué, no temas porque yo te lo voy a entregar, no temas porque yo te lo voy a entregar, Josué. Y dice la palabra de Dios, pueblo de Dios, que llegando se pusieron ahí en guerra y empezaron a combatir, dice la palabra de Dios, y Josué tuvo miedo, dice la palabra de Dios, pueblo de Dios, que ya empezaba a escurecer, empezaba el sol a ocultarse, pero dice la palabra de Dios que vino Josué y le dijo al sol, detente en Gabaón, y tu luna en Ascalón, detente en este momento, porque la guerra apenas empezaba, la guerra ya empezaba a combatirse, ahí los soldados, el ejército de Israel, con todos estos filisteos, con todos estos cananeos, con todos estos pueblos vecinos ahí que tenía, y dice la palabra de Dios que el sol se detuvo y la luna se detuvo, y en la historia de la vida no ha habido un día más largo que ese. Yo quiero decirle, pueblo de Dios, que en este tiempo, en este siglo que estamos, la ciencia, la lanza, investigó a profundidades para ver si qué es lo que había pasado, qué es lo que había acontecido. Y dice el pueblo de Dios, dice, estamos viendo ahí la historia, y dice que ellos mandaron una nave al espacio con una computadora, supercomputadora, que la pusieron en una órbita donde los planetas giran y donde el sol gira, y hicieron que esta computadora retrocediera el tiempo pasado, porque ellos querían saber en 1000 años, en 100,000 años, en dónde se iba a encontrar el sol. Y resulta que la computadora dice que se detuvo y dio un aviso, de una alerta, que algo estaba malo, que algo había salido malo. Y dice que ellos hablaron al ingeniero que se llama la compañía IAMB, que es la computadora, la IMB. Y dice que analizaron y todo estaba bueno. Y resulta que alguien de ahí, de eso mismo, él había escuchado en la Biblia qué es lo que había pasado. Pero resulta, y si usted ve bien clarito en Josué, ahí dice que el sol no se detuvo todo el día. Casi un día, dice. Y cuando ellos vieron que el tiempo que les daba la computadora eran 23 horas con 20 minutos. Lo que hacía falta de ese día, científicamente. Y dice que llegaron y como no tenían respuesta, aceptaron. Pero de ahí dice que llegaron donde faltaban 40 minutos todavía para completarse todo el día, son 23 horas con 20 minutos, faltaban 40 minutos para 24 horas. Y dice que se fueron y estudiaron y les dieron donde, acuérdense ustedes que Elías llegó a Ezequiel y le dijo que de qué iba a morir, y le dijo que cuánto tiempo le faltaba. Y entonces, y acuérdense que ahí dice que el sol le dijo a aquel hombre, le dijo, dame respuesta en qué señal va a ser esto que Dios me ha sanado. En 2 de Reyes capítulo 20 se encuentra eso, versículo 8. Dice que le dijo, mira, el sol se va a adelantar delante de tu sombra, o tu sombra se va a adelantar. Y le dijo, es facilito eso. Entonces le dijo, entonces el sol va a retroceder todavía. Y dice que la sombra retrocedió. Y ahí se completaron los 40 minutos que hacían falta según la NASA. Y se completaron los 24 horas del día que hacía falta. Y dice la palabra de Dios, pueblo de Dios, que ese día fue tan grande y aquello que había aquella masacre ahí. Porque ese es el Dios que Josué le servía. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre.
Él es el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Dice la palabra de Dios, pueblo de Dios, estos hombres tenían esas grandes guerras, estos hombres tenían esos grandes pleitos, estos hombres tenían esa grande contienda con sus enemigos. Pero ahora, pueblo de Dios, yo quiero decirle que usted y yo tenemos un enemigo que se los odia y los anhela verlos en el lugar de tormento, pero que el Señor los reprenda. Amén. Dice Lucas 21:36, dice, más vale, dice, velad en todo tiempo para que tengáis fuerza para que escapar de todas estas cosas que están por suceder y poder estar firmes o de pie delante del Señor. Amén. Sí, Señor, amén. Lucas 21:36 dice que velad en todo tiempo para que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que están por suceder Santo, aleluya. y poder estar en pie delante del Hijo del Hombre. Gracias, Señor, aleluya. Estos hombres estaban de pie delante de Dios porque honraban al Dios de la gloria, Gloria a Dios, amén. porque glorificaban al Dios de la gloria. Josué se había despojado de todas las cosas terrenales. Josué se había despojado de todo lo que hacía en su vida. Él estaba en cumplimiento del Dios de la gloria. Juan 3:16, un capítulo muy versículo conocido por todos, porque de tal manera los ha amado Dios, que dio a su único Hijo unigénito. Por eso Lucas nos dice que velemos. 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar. Que oremos sin cesar. O sea que eso nos está diciendo y los está mandando que donde quiera que nosotros nos encontremos, donde quiera que nosotros vayamos, orar sin cesar. Orar sin cesar. Sin cesar es que no haya tiempo para otras cosas. Nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro sentido esté ocupado en las cosas de Dios. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principales y potestades de la tiniebla. Amén. Acuérdense que Pablo dice, conozco a un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, pero subió al tercer cielo y oyó cosas invisibles que al hombre no se le sean permitidas oír. Unos historiadores, unos hombres que estudian la historia, ellos relatan y piensan que cuando Pablo bajó del tercer cielo, él pudo ver las potestades que hay en los cielos, en los lugares celestes, los gobernantes y todos los principados que operan en los aires, pueblo de Dios. Yo quiero decirle, pueblo de Dios, que nosotros no estamos en una guerra civil, estamos en una guerra que es fuerte. Y dice la palabra de Dios que el más violento arrebatará el reino de los cielos. Pueblo de Dios, hay que pararse firme. Hay que meditar en el Dios de la gloria, en su palabra, y que Dios los guarde y los ayude siempre. Por eso dice que posiblemente Pablo, cuando bajó, él pudo ver todos estos principados y todas estas potestades que operan en los aires, en las regiones celestes. Él pudo ver las cosas demoniáticas que se mueven en ese espacio, lugares celestes. Porque nosotros a veces no entendemos las cosas. Efesios 6:12 dice que porque no tenemos... Gracias, hermanita. Dios me la bendiga. Efesios dice 6:12 porque no tenemos lucha contra carne y sangre, no contra principados y potestades. Imaginen contra quiénes tenemos lucha. Tenemos lucha contra gobernantes que no son facilitos. Hay rangos. Estaba viendo yo una historia ahí que por qué el ser humano se suicida, por qué el ser humano se mata
¿Por qué los jóvenes se pierden en las drogas? Porque oyen voces y oyen y hacen lo que dicen. Y esas voces yo quiero decirles que son nada más y nada menos que son espíritus de las tinieblas que perturban la mente de aquel que no tiene a Cristo Jesús. Segunda Corintios 10, versículo 4, 6 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas del enemigo. Oiga bien, fortalezas. ¿Usted oyó la muralla china que construyeron allá? Esas son fortalezas que el enemigo no podía entrar. El enemigo no podía invadir a su enemigo porque habían fortalezas ahí. Por eso nosotros tenemos que tomar la armadura de Dios. Aleluya. El yelmo. Vamos a ir a leer ese versículo. Segunda de Corintios. Es muy conocido por todo. Con esto termino, pueblo de Dios. Veo que me están durmiendo ahí. Y yo aquí sudando. Pero gloria a Dios, amén. Más que me apagaron el aire acondicionado, y sí me asaron. Amén. Pero damos gracias al Señor Dios Todopoderoso. ¿Lo tiene, pueblo de Dios? Segunda de Corintios, capítulo 10. Vamos a leerlo desde del 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando, número 1, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento. Imaginen cuántos pensamientos hay en nuestra mente. Pero ahí está la armadura. Lo tenemos que llevar cautivos a la obediencia de ¿quién? De Cristo Jesús. O sea que no podemos decirle a ese pensamiento, quédate, sígueme refrescando más la mente. Sino que tenemos que decirle, te llevo cautivo, te sujeto a la obediencia a Cristo Jesús. ¿O solo yo tengo malos pensamientos? Hay mentes sanas. Pero los niñitos que acaban de nacer. Amén. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta, miráis las cosas según la apariencia, según si alguno está persuadido en sí mismo es de Cristo. Esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Amén. Porque aunque mintamos en la carne, pero nuestras armaduras no son carnales. Porque si fueran carnales, con todo el mundo arrolláramos. Con todo el mundo hiciéramos estragos ahí. Pero no, nuestras armas son espirituales. Santo, en el nombre de Jesús, amén. Que tenemos que tomar las armaduras, la espada de la fe. Amén, pueblo de Dios. Sí, Señor, aleluya. Dijo el pastor que después de esto venía otra meditación, otro consejo, otra predicación.
Tiene fuerza de búfalo, hermano. Bueno, Dios. Josué oró y el sol se detuvo. Amén. Se detuvo la luna. Dice ahí que Dios escuchó la voz de un hombre. Lucha. Poderoso es Dios. Dios escuchó la voz de un hombre y la voz de ese hombre obedeció. Grande. Esa es una oración violenta Grande eres, Señor. que Josué le ordenó al sol detenerse y a la luna Sí, amén. detenerse. Imaginen el poder de Dios. Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Amén. Esos son cánticos espirituales, son cánticos de la Biblia. Hoy no, hoy están cantando reggaetón. Pero todavía hay todavía un remanente fiel. Que todavía Amén. canta. Nosotros. Pero los de antes, ¿verdad? Alabado. Peregrinos y extranjeros somos. Gran mano. Garganta. Ahora si no hay verdecitos por delante no canta nadie. Padre. Ayúdanos, Dios. Lo que están viendo en las redes. Cristo. Amén. Colones. Dólares. Dice el Señor Jesucristo, no améis las cosas que están en el mundo, porque el que ama las cosas del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Pueblo de Dios, ore por mí, pueblo de Dios. Yo necesito su oración como dice el pastor. Oremos los unos a los otros. Amén. Oremos los unos a los otros porque Cristo viene pronto. Miren, no quiero cortarle más tiempo, pero es necesario. No me vaya. Se me olvidó decirlo al principio. Hay algo que se está moviendo en el espacio y ni la misma NASA sabe qué es lo que está pasando. Y ellos mismos confirmaron y ellos mismos dijeron que ellos no están listos para poder retener algo que caiga del espacio. Ahora, lo que a ellos más les ha sorprendido es que hay un meteorito que gira en la órbita de Marte, creo. Pero usted sabe que en la órbita es el planeta, es la órbita. Todo gira al contorno, así. Bueno, lo ponen así, gira así. Este es el planeta, aquí en medio. Esta es la órbita, giran así, ellos están así. Pero hay un meteorito que se llama el B1Z, no sé qué le pusieron ahí. Este es al contrario. Y eso es lo que ellos no entienden. Este gira contra el reloj. Contra el reloj. Y pasaron un video donde el satélite lo está grabando. Y lo que no entienden es que cómo es que no choca con los otros meteoritos que vienen. Otros están así. Acordémonos que hay profecías Poderoso es Dios. que se van a cumplir. Amén. Solo Dios sabe si Dios nos va a permitir mirarlo o no. Pero dice que la tierra te temblará como un borracho y se estremecerá. Amén. Cuando menos lo acordemos, podemos estar pasando ciertas cosas que nosotros no lo esperamos. Y Dios nos está llamando a percibir, a que lo preparemos, a que estemos despiertos, pidiendo misericordia para que Dios hable a nuestro espíritu antes de todo. ¿Qué es lo que hizo Dios con Sodoma y Gomorra? No le habló primero a Lot y le dijo qué es lo que iba a acontecer. ¿Qué es lo que hizo en el diluvio? No le habló a Noé y qué es lo que iba a hacer. Dios primero avisa y Dios nos advierte para que estemos despiertos. Mire lo que pasó en Rusia en 2010.
La tecnología que está avanzada, pero ese meteorito que de repente se impactó con la atmósfera y encendió en fuegos, ni el radar lo detuvo, ni el radar lo detectó, ni nada lo pudo detener, porque vienen a miles de millas por segundo. Solo se ve ahí cuando entró a la atmósfera de la Tierra y ¡pum!, se encendió un fuego y solo un pedacito de roca hizo desastre. Oremos a Dios y que sea el Señor revelándonos su misterio. Jeremías 33:3, ya lo conocen, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Pidámosle a Dios misericordia y que nos revele, porque Dios quiere revelar cosas a su Gloria al pueblo. Señor. Amén. Amén. Yo quiero seguir predicando, pero ya veo que ya me están durmiendo ya. Cansado el cuerpo. Pero llegamos a las 2:30. Amén. Dios me la bendiga, pueblo de Dios, así queda nuestro pastor con nosotros. Gloria al Señor. Que sea el Señor bendiciéndonos a cada uno de nosotros. Bendito sea. Amén. Gracias, Padre. Aleluya. Damos gracias al Señor. Adoramos,